Al analizar el decreto número 927 del año 1990, la Corte Suprema de Justicia encontró, con argumentos perfectamente válidos, que la autorización que el Gobierno Nacional emitió para que la organización electoral contabilizara los votos que se presentaron por la convocatoria de una asamblea constitucional fue una medida que se relacionaba inequívocamente con los hechos generadores de la perturbación, que motivaron a la declaración del antiguamente llamado estado de sitio. Esta afirmación encuentra su sustento en las manifestaciones de violencia que continuamente menoscabaron la integridad institucional, en la necesidad de rediseñar dichas instituciones para ponerlas acordes con los tiempos modernos, en la decisión de la voluntad popular mayoritariamente expresada en las elecciones del 27 de mayo de 1990 en favor de la posibilidad de convocar una asamblea constitucional y en el fundamento de legitimidad que debe tener la organización política. El derecho para convocar al pueblo para que apruebe o desapruebe la convocatoria a la reforma no lo deriva propiamente de todas las disposiciones de la Carta Política, sino del poder de carácter revolucionario, del estado de necesidad en que ésta se halla de hacer tal reforma y del ejercicio de la soberanía inherente en el pueblo. Cuando la nación, en ejercicio de su poder soberano e inalienable, decide pronunciarse sobre el estatuto constitucional que habrá de regir sus destinos, no está ni puede estar sometida a la normatividad jurídica que antecede a su decisión, puesto que el poder de carácter constituyente que ostenta se distingue de otras manifestaciones de poderío por ser supremo, originario, eficaz y revolucionario, con especial énfasis en este último elemento, teniendo en cuenta el precedente marcado por el contexto social. El acto constituyente primario es, en tal sentido, la expresión de la máxima voluntad política, cuyo ámbito de acción, por su misma naturaleza, escapa a cualquier delimitación establecida por el orden jurídico anterior y por ende se sustrae también a todo tipo de juicio que pretenda compararlo con los preceptos de ese orden. A modo de resumen, el poder constituyente primario orienta el curso histórico del Estado. Por esto mismo, habilita medios de derecho a la libertad de expresión, a fin de que sea capaz de convertir en eficaz un sistema ineficaz que cumple con condiciones actuales tales como la inviabilidad. Finalmente, bajo la decisión de la corporación, se añade el argumento de que dicha convocación a una asamblea constituyente emanada de la decisión del constituyente primario se declaró como constitucional en un fallo más político que jurídico, puesto que, pretendiendo no solo reformar el sistema constitucional precedente, se acude a mecanismos democráticos y participativos, representados por el cuerpo social y político de todo el territorio nacional y propios del Estado neoconstitucional. Ahora hablaremos de las razones o fundamentos para concluir la inconstitucionalidad de los límites impuestos a dicha asamblea. Si bien el decreto 1926 de 1990 tiene conexión con los motivos que determinaron la declaratoria del estado de sitio, carecen de ella algunos de los puntos consignados en el temario del acuerdo de las fuerzas políticas, celebrado el 2 de agosto de 1990, ampliado por el del 23 de agosto del mismo año, como los contenidos en los numerales 1.4 y 1.6, y también en el punto 2 en la parte que dice instituir mecanismos de control sobre los decretos ley que se expidan en ejercicio de facultades extraordinarias, pues no advierte la Corte que esta función a ella atribuida en el artículo 214 ordinal segundo, ni su ejercicio por ella sean motivo de perturbación del orden público, cuando ella está íntimamente vinculada con la parte resolutiva del decreto. En efecto, el artículo segundo del decreto 1926 de 1990, al señalar el texto de las papeletas en favor y en contra de la convocatoria de la Asamblea Constitucional, expresadamente dice que en ella estará regulado por lo establecido en el acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional, incorporando el decreto 1926 de agosto 24 de 1990. De lo contrario, le bastaría al gobierno incluir en los considerados puntos esenciales del decreto para evadir su control constitucional por
por la Corte Suprema de Justicia, haciendo nugatoria la perentoria disposición del parágrafo del artículo 121 de la Carta Fundamental que lo exige, como salvaguardia mínima del orden institucional y de los derechos de los ciudadanos. Mediante los límites que impone la Asamblea se transgreden el artículo 218. La Constitución, salvo lo que en materia de votación ella dispone en otros artículos, solo podrá ser reformada por un acto legislativo discutido primeramente y aprobado por el Congreso de sus decisiones ordinarias, publicado por el Gobierno, para su examen definitivo en la siguiente legislatura ordinaria, por esta nuevamente debatido y últimamente aprobado por la mayoría absoluta de los individuos que componen cada Cámara. Si el Gobierno publicare oportunamente el proyecto del acto legislativo, lo hará el presidente del Congreso. Por otro lado, el texto del artículo 13 del plebiscito del 10 de diciembre de 1957 dice: en adelante las reformas constitucionales solo podrán hacerse por el Congreso, en la parte establecida por el artículo 218 de la Constitución. La validez de esta primera Constitución es el último presupuesto, el postulado final del cual depende la validez de todas las normas de nuestro orden legal. El documento que contiene la primera Constitución es una Constitución real, una norma obligatoria solamente bajo la condición de que norma básica se presupone ser válida. También encontramos una serie de limitaciones adicionales, especialmente un temario limitado que debería declararse inconstitucional. La Corte procederá a declarar como inexequibles todas aquellas limitaciones que en la parte motiva y en la parte resolutiva implican restricción al ejercicio en su pleno de su soberanía, entre ellas particularmente las referentes al temario acordado por las fuerzas políticas, las que contienen el numeral 40 de las bases del acuerdo político, las del numeral 15 de las mismas que facultan a la Corte para revisar los actos del constituyente primario y las demás expresiones que tienen igual o similar alcance. Especialmente se declararán contrarias a la Carta las limitaciones que aparecen en el texto de la papeleta del voto afirmativo o negativo a que se refiere el artículo 2 del decreto. Aparte las indebidas limitaciones al constituyente primario, encuentra también la Corte que la parte del artículo 8 que dice establece como mecanismos alternativos del requisito anterior la constitución de una coacción o garantía de seriedad por un valor equivalente o a 5 millones de pesos, la cual podrá consistir en fianza otorgada en favor del fondo rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil por una institución bancaria o una compañía de seguros debidamente facultadas para operar en el territorio nacional. Asimismo, podrá hacerse un depósito de dinero efectivo en el Banco Popular en efecto de la misma entidad mencionada. En caso de que la lista de candidatos no tengan a lo menos una votación igual al 20% del cociente nacional, el representante legal del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil hará efectiva la garantía. El producto de esta se destinará al objeto previsto legalmente por el fondo. Es contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y por tanto deberá declararse inexequible. El carácter permanente que tendrá las normas que expidan la Asamblea Nacional Constituyente puede conducir al equívoco de que el decreto legislativo viola el inciso 7 del artículo 121 constitucional, conforme a lo cual los decretos legislativos dejarán de regir cuando se levante el estado de sitio. En la primera parte de los salvamentos de voto se expresa que algunos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia disienten de la resolución contenida en la sentencia y de sus motivaciones, ya que consideran que a través de ella la jurisprudencia constitucional quebranta el Estado de Derecho, pues no cumple con la misión de la Corte de ejercer su función de guardián de la constitucionalidad de los instrumentos legislativos, al poner en riesgo la integridad del nuevo régimen constitucional y permitir que desborde la organización del poder público en ramas separadas con funciones especializadas. Los magistrados dicen que la Corte no separó las opiniones personales políticas del ámbito jurídico. El objeto de estudio de la Corte no podía ser determinar si la Asamblea Constitucional conviene al país para el restablecimiento de la paz o si por el contrario los efectos de su reunión son distintos a los que hicieron que se convocara. Esta circunstancia legitimaba el decreto y desautorizaba la Constitución.
Debemos tener en claro que, según los magistrados, las medidas del decreto pueden ser convenientes y al mismo tiempo inconstitucionales. Se considera que la sentencia deslegitimiza las instituciones al promover un incremento injurídico de las facultades del Estado de sitio, bajo el argumento de que el derecho no se inscribe en la lógica sino en los valores. La sentencia también vulnera el principio de igualdad en cuanto a las condiciones que el ciudadano debe tener para elegir y ser elegido, ya que solamente a aquellos ciudadanos que voten afirmativamente por la convocatoria de la Asamblea se les concede la oportunidad de contribuir a su integración. Al calificar de inconstitucional el temario de la Asamblea, se deja sin ninguna fuerza todo el acuerdo político. También se declaró inexequible modificar los periodos de los funcionarios elegidos durante ese año. Este razonamiento se considera erróneo y peligroso, ya que se llevaría al extremo de que las instituciones no pudieran ser reformadas sino hasta 1994. La sentencia no observa las diferencias que pretendió trazar entre el constituyente primario y el derivado. El primero es la nación, que es el pueblo cuerpo electoral, que no tiene límites, y el otro es un cuerpo delegado y es una especie de democracia representativa y no directa. La Asamblea Constitucional es el constituyente secundario y es limitado por los poderes. Dentro de esa teoría no alcanza a verse por qué el cuerpo electoral no puede restringir las materias que la Asamblea pueda tocar. Esto es, imponerle un temario y definir su composición, requisitos de sus miembros, inhabilidades y otras reglas de su funcionamiento, tomadas por dicho cuerpo electoral. La sentencia, sin fundamento alguno, desecha unas circunstancias, especialmente el temario, y dice preservar otras en su parte motiva, como si la Asamblea fuese el constituyente primario. La doctrina y la jurisprudencia mantienen el concepto de constituyente primario y entienden que puede y debe intervenir de facto y jurídicamente. Es aquí donde el funcionario de facto puede hacer una convocatoria mediante una simple medida para que ese cuerpo electoral soberano decida por plebiscito o referendo el nuevo orden por constituir y que a partir de su constitución se transforma en orden jurídico. Se concluye que el gobernador solo puede hacer lo permitido por la Carta y el presidente de la República no está facultado para convocar al cuerpo electoral como constituyente primario, por no ser su gobierno de facto, ni el orden que preside estar desintegrado institucionalmente, ni será el depositario de la cláusula general de las competencias que le habilite para desarrollar normas o principios inmanentes de la Constitución. Convocarlo en esas circunstancias para que refrende un acto suyo claramente modificatorio de la Constitución y para permitir crear un nuevo constituyente es un quebrantamiento de la Constitución que él mismo asumió proteger. En la segunda parte de los salvamentos de voto encontramos la ponencia inicial que estos magistrados le presentaron a la Sala Constitucional. Los aspectos más relevantes de dicha ponencia, los cuales también plantean alternativas para solucionar este asunto, son los siguientes. Primero, el acto revisado autoriza a la organización electoral para contar los votos que se emiten el 9 de diciembre por la convocatoria de una asamblea constitucional. Define el texto que deben contener las respectivas papeletas de voto. Incorpora a través de tal texto el acuerdo político que en su parte emotiva transcribe y señala los mecanismos de tal decisión popular y regulaciones afines. Por tratarse de un acto electoral preestablecido, el decreto pudo limitarse a autorizar que esa ocasión prevista dentro del funcionamiento regular y ordinario de las instituciones fuera aprovechado para recoger la opinión ciudadana sobre asuntos que preocupaban notoriamente la conciencia pública y sobre el cual la espontánea movilización de sectores de este propendió en forma visible a buscar expresión concreta y clara a través de procesos eleccionarios en curso. El decreto convoca a la Asamblea y no agota su sentido en la autorización de un evento comicial para que el propio electorado la convoque por su cuenta. Lo corrobora la simultaneidad del pronunciamiento al respecto a través del voto transcrito con el acto electoral encaminado a recoger la nómina de legatarios. Este último carecería de razón suficiente en los planos lógico y jurídico si no está vinculado a una decisión previa y perfecta operante con anterioridad sobre creación del cuerpo constitucional y sobre su convocatoria, dado que la elección solo puede ser consecuencia de una norma anterior que se refiere a la Asamblea. La manifestación positiva del electorado en la votación del 27 de mayo, desprovista de alcance jurídico, estaba llamada a constituir un hecho político que tenía como fin preguntarse si la autoridad que realiza una eventual convocatoria es o no la competente para ello, si la conformación de la pretendida asamblea y sus funciones desbordan los límites de la Constitución y si tienen o no el soporte jurídico-político que deben tener en el marco de un Estado de Derecho. Las decisiones de los gobernantes. Se dice que en el decreto el cuerpo electoral se convoca a sí mismo.
y establece por sí las reglas que deben seguirse para llegar a la forma de enmienda constitucional que él contempla, pero por ello mismo da lugar a una nueva manera y fundamenta inicia un proceso que no se ha contemplado en la Carta. En nuestro ordenamiento, esa tarea de inducir pronunciamientos electorales en esta materia y de facilitar la expresión popular corresponde solamente al Congreso mediante la reforma del artículo 218. Las medidas que se tomen para restablecer el orden ante la situación de conmoción interior que vivía el país deben tener carácter temporal y no permanente, pues tienen a conjurar estados de anormalidad transitorios. Convocar una Asamblea Nacional Constituyente para realizar una nueva constitución como una medida para restablecer el orden dentro del estado de sitio. Las normas expedidas no serán permanentes como se busca, sino temporales. También hay que diferenciar los conceptos sociológicos y políticos de la nación de los propiamente jurídicos, pues la nación en este último sentido supone la existencia de un ordenamiento jurídico que la define e institucionalice, pues aceptarse que la nación a la que sí caracteriza el artículo 2 de la Constitución, que dice la soberanía reside esencial y exclusivamente en la nación y de ella emanan los poderes públicos, es el ente histórico-cultural que da nacimiento a las instituciones políticas como poder soberano. El decreto pretende institucionalizar la nación como cuerpo electoral actuante y le da entonces competencia para convocarse a sí misma, por fuera de la ordenación constitucional, de manera que conforma una ilegítima reforma constitucional. El decreto peca por omisión al no organizar el cuerpo electoral de manera que su mayoría comparada con la totalidad de quienes lo componen tome las decisiones y con su indefinición contribuye a que pueda pensarse que simplemente se comparan los votos favorables con los negativos, lo cual falsea aún más el concepto de nación como constituyente. El decreto viola minuciosa y exhaustivamente las normas que en su título 17 y en su artículo 15 destina a la Constitución a regular la expresión de la función básica de la democracia. Primero, si le está reservada a la Constitución la facultad de regular la oportunidad, el objeto y el contenido de las expresiones del poder electoral, la convocatoria que un instrumento jurídico distinto de ella misma haga al electorado para crear un cuerpo representativo no previsto en sus normas como la Asamblea Constitucional para señalar la competencia del organismo y su régimen y para elegir sus miembros o a cualquier funcionario no mencionado en el artículo 171 son contrarios a la Constitución. Segundo, el decreto concibió en el artículo 8 diversos mecanismos tendientes a limitar la inscripción de candidatos. Se eleva a rango de infracción constitucional cuando se la juzga a la luz del artículo 15 de la Constitución Nacional, que proclama el principio de la plena elegibilidad de los ciudadanos a las funciones públicas y su derecho sin cortapisas a participar en los eventos en que por convocatoria constitucional deba ejercerse el sufragio. Entendemos que estaba vedado a la Corte dar al problema el tratamiento de un hecho político y aceptar la consecuencia que a este encuadramiento hipotético vinculó el Procurador General de la Nación dentro de una de las alternativas e interrogantes, la cual se aleja de las características propias del documento que la Constitución obliga a la cabeza del Ministerio Público que aportare a todos los eventos en que la Corte deba ejercer la jurisdicción constitucional. No autoriza para un caso como este la decisión inhibitoria y el resultado de este proceso es ajeno al querer constante de la Constitución. Por último, cabe resaltar que esta posición de los magistrados no pretendió estorbar en ninguna forma que se produzca el cambio institucional que los colombianos querían en ese momento, solo que para ello se remite a lo que la propia Constitución manda. Para poder hablar de la opinión que mantenemos sobre la sentencia 138 de la Corte Suprema de Justicia, es necesario entender el contexto o los principales puntos que consideramos más conflictivos a la hora de decidir si nos encontramos a favor o en contra de dicha manifestación jurisprudencial. El primer punto que debemos mencionar se centra en que el decreto que dio pie a la creación de la Asamblea Constituyente se emitió durante un estado de sitio, razón que le confiere una temporalidad legal, dándole así a la nueva Constitución una vigencia transitoria. El segundo punto que se debe tener en cuenta es aquel que hace referencia sobre los miembros de la Asamblea Constituyente, ya que uno de los puntos en contra de la sentencia nos dice que la manera en cómo se conforma la Asamblea Constituyente es excluyente, debido a que solo podrán formar parte de esta Asamblea los que hayan votado a favor de este proceso constituyente. Un tercer punto para tener en cuenta es el ámbito político que se aborda en la sentencia, debido a que la Corte decidió promover el proceso constituyente a fin de lograr la paz y reintegración de la estabilidad pública tan menoscabada durante aquella época.
Como se consigna en la sentencia, dicha corporación dice directamente que prefiere omitir el aspecto político. Sin embargo, como bien hablan algunos magistrados en los salvamentos de voto, la Corte está tomando control en aspectos políticos que no le competen, siendo principalmente los aspectos jurídicos y constitucionales los únicos a los cuales debería limitarse la Corte. Ahora, ya habiendo tenido estos puntos claros, nosotros como grupo podemos dar nuestra opinión sobre la sentencia 138 y para esto queremos usar como base lo dicho por el profesor Joel Colón Ríos, el cual argumenta que la Asamblea Constituyente es un mecanismo del poder constituyente, cuya soberanía le pertenece al pueblo. Se debe entender que el poder constituyente es un elemento de la soberanía, sin embargo, este no abarca en su totalidad a la soberanía. Es por esto por lo que nos podemos encontrar a favor de la sentencia 138, debido a que ésta toma en cuenta la soberanía del pueblo para hacer efectivo el poder constituyente de la misma.